Hola, mi nombre es Juan Armando Cepeda y en esta oportunidad voy a hacer una introducción breve cómo combinar ACL Analytic con Robotics utilizando lo que son los scripts. En videos previos pues hemos hablado respecto a cómo ACL nos permite automatizar algunos procesos, tomando en cuenta que realmente graba cada paso que hacemos dentro de la herramienta, lo cual después podemos volver un script y al final esto nos permite automatizar ciertos procesos. En ese sentido, en primer lugar, quisiera hacer una referencia respecto a que recientemente ACL Galvanize ha sido nombrado como líder en el mercado en soluciones de GRC. Cuando hablamos de gobierno, riesgo y cumplimiento, contemplamos una gran gama de funcionalidades, como lo es el tema de la parte de gestión de riesgos, como es la parte específicamente de gobernanza, como es también la parte de todo lo que se refiere a la gestión del cumplimiento normativo o regulatorio que existe o es aplicable a cualquier institución. Realmente ACL es una herramienta integral que nos permite complementar cada una de estas funcionalidades o requerimientos tanto a nivel interno como externo. En esta oportunidad específicamente nos enfocaremos en lo que es el ACL Analytic, que es nuestra herramienta que nos ayuda específicamente a lo que es a la minería de datos o data mining, que nos permite extraer información de distintas fuentes o distintos orígenes, analizarla, depurarla, todo lo relacionado a poder hacer análisis de información y de igual manera aplicando algunas de las funcionalidades que tiene ACL poder hacer modelos analíticos predictivos, lo cual permite que tengamos una solución integral que nos ayude a hacer análisis de datos para la generación de conocimiento y la toma de decisiones adecuadamente. Todo esto nos ayuda a soportar los requerimientos o los aspectos que se encuentran dentro de la guía de auditoría de tecnología de información emitida por el Instituto de Auditores Internos, la número 16, que es específicamente sobre el análisis de datos. Adicionalmente, al análisis de información que hace ACL Analytic, lo podemos complementar con lo que es ACL Robotics. ¿Qué significa esto? Que podemos incorporar el monitoreo continuo dentro de nuestras soluciones. Una vez que una prueba ha funcionado o verificamos que es aplicable para determinados procesos de nuestra organización, la podemos automatizar de tal manera que se ejecute periódicamente sin la necesidad de la intervención de un usuario específico. Esto nos ayuda a que se generen alertas tempranas respecto a alguna anomalía que pueda afectar nuestros procesos, nuestros controles y en general el logro de los objetivos de nuestra organización. De igual manera, si analizamos esta funcionalidad de ACL, podemos observar que soporta lo que se encuentra en la guía 3 también de las guías de auditoría de tecnología de información emitidos por el Instituto de Auditores Internos, que está relacionada específicamente con lo que es la auditoría continua. Adicionalmente, y como hemos hecho referencia en videos previos, realmente ACL nos permite una gran gama de conectores que nos permite extraer información de distintas fuentes de datos, como puede ser Excel, puede ser un DB2, puede ser un SQL, puede ser un Oracle, y así existe una gran cantidad de conectores dentro de ACL, dentro de los cuales podemos encontrar un conector específico para SAP. ¿Por qué específico? Porque realmente SAP es una solución muy robusta en el tema de ERPs, pero también tiene una gran cantidad de tablas o bases de datos, las cuales a la hora de capturarlas normalmente cuentan con nombres mnemotécnicos o resumidos, si lo miramos, o abreviaciones realmente de la información que tienen esos campos. Entonces realmente ACL cuenta con este conector, el cual nos permite entender qué información se encuentra dentro de cada una de estas tablas. Como lo podemos ver en este momento, podemos ver que tenemos aquí el nombre de la tabla, el nombre del campo, el tipo de ese campo, su formato, donde podemos observar la información que contiene cada uno de estos campos. Esto nos permite entender de mejor manera la información o los datos que vamos a analizar para poder desarrollar pruebas más específicas y concretas con ACL. Realmente en esta oportunidad lo que quiero mostrarles es que realmente ACL nos permite
a través de simplemente de arrastrar y soltar, poder hacer relaciones con distintas tablas. Incluso nos permite hacer lo que se conoce como encadenamiento de tablas. ¿Qué significa esto? Que podemos relacionar una tabla con otra y después esta misma tabla con la que hicimos la relación, poderla relacionar con una tercera tabla, de tal manera de poder obtener información encadenada para hacer análisis. Esto es bastante fácil desde el punto de vista de simplemente de arrastrar y soltar que nos permite ACL, pero de igual forma, por ejemplo, yo puedo desarrollar mis propios scripts para poder hacer esta relación. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tengo lo que son los documentos de compra, los estoy relacionando con un encabezado de documentos de compra y después lo estoy relacionando con el maestro de vendedores. En mi caso, normalmente, cuando es una relación simple, pues lo hago a través de la funcionalidad que me proporciona ACL para poder hacer este tipo de relaciones. Pero cuando yo necesito dejar alguna evidencia o ya necesito dejar alguna funcionalidad predefinida dentro de ACL, desarrollé unos scripts que me permiten hacer esto de una manera que sea entendible para futuros usuarios. Por ejemplo, yo ya tengo definido un script que me permite decirle, bueno, quiero unir tabla A con tabla B, ¿sí? Como se dan cuenta acá, yo simplemente le pongo el nombre de la tabla, el campo que utilizo de llave para hacer esa relación y después coloco la segunda tabla y el nombre del campo. Con esto ya hice la primera relación. Después, en mi script yo definí este carácter que es el pipe, en algunos lo conocen como pipe, que me ayuda a decir, bueno, esa fue la primera relación. La segunda relación va a ser la tabla de encabezado documentos con la del maestro de vendedores. Entonces aquí ya estoy haciendo, de esta manera estoy haciendo un encadenamiento de tablas. Lo cual, si alguien lo llega a ver una vez que ya le he explicado, pues es fácil de entender cómo es que estoy haciendo este tipo de relaciones o cómo se va a formar. Ahora bien, cuando tengo tablas un poco más complejas, como el caso de SAP, donde son más de un campo, normalmente en ACL, pues yo lo puedo hacer simple en el sentido de poder concatenar algunos campos a través de crear un campo calculado, en el cual, por ejemplo, si es un campo de texto, pues lo concateno con un campo numérico utilizando la función correspondiente de convertir ese campo de texto en un campo de texto. Igual, si tengo un campo de fecha, pues lo convierto en texto y concateno esos 2 o 3 campos, lo cual después me permite generar un campo de llave, el cual puedo relacionar y no tengo mayor problema. O sea, realmente ACL me permite hacer eso. Ahora bien, si lo miramos en esta, ya un poquito más ampliado el ejemplo anterior, podemos ver que esta tabla que se llama BSEG tiene relación con otras 3 tablas y utiliza no solo un campo, sino utiliza, en este caso, puedo usar 3 o 4 campos para poder hacer la relación. Como les comento, esto lo podemos hacer fácilmente con ACL al momento de crear un campo calculado donde concatenemos los 2, 3, 4 campos que vamos a desarrollar. Y ese campo que vamos a utilizar va a ser nuestro campo llave para poder hacer este tipo de relaciones. Ahora bien, en este tipo de ejercicios normalmente yo puedo grabar la creación de ese campo calculado y almacenarlo dentro de un script para que me quede como referencia. Pero normalmente cuando son sistemas bastante complejos, como en el caso de SAP, yo necesito que me quede cierto histórico y que me funcione para todos los proyectos que yo necesito desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que no quisiera repetir o replicar este proceso de crear un campo, hacer la relación, etcétera, sino que quisiera hacerlo un poco más ágil. Entonces, en ese sentido, yo he creado, por ejemplo, varios scripts dentro de mis proyectos de ACL, que, por ejemplo, como lo podemos ver en la pantalla, yo tengo uno que lo que hace es que define todos los parámetros que voy a utilizar dentro de mi proyecto. Por ejemplo, si yo estoy conectando una base de datos, pues voy a definir el usuario, el password o la clave que utilizo para conectarme, el token en este caso, que es en la línea 17 que utilizo para que cuando ACL Analytics se conecte con GRC en la nube de ACL, pues pueda transferir los datos. Por ejemplo, en un caso de una base de datos de SAP, pues tengo que definir el cliente, el código del servidor, el lenguaje en el cual yo quiero descargar los datos,
el periodo del ejercicio del cual quiero trabajar, etc. Entonces yo aquí en esta parte yo defino todas las características que necesito para empezar a trabajar. Después yo vengo y a la hora de hacer la captura de una base de datos, pues puedo establecer en forma simple, llamo al script que tiene toda la configuración inicial y posteriormente hago todo el proceso de captura de información. Entonces en este caso, si se dan cuenta, en este script simplemente le digo, bueno, el valor que va a contener la variable de la tabla que voy a ir a importar, y si en algún momento quiero hacer un filtro, ¿sí? Como el caso de fecha, yo le puedo decir, bueno, los rangos de fecha, los rangos del tipo de empresa, etcétera. Entonces yo aquí ya puedo establecer mi filtro. Y por último, como lo podemos ver en la línea 29, pues ya ejecuto mi script, que lo que va a hacer es ir a capturar, a conectarse a la base de datos con base a los parámetros que ya tengo predefinidos, que son el usuario, la clave, la ubicación o el link del servidor, etcétera, o el IP del servidor. Y con eso, pues va a ir a capturar esta base de datos, en este caso de SAP. Y así tengo de todas las tablas que ya tengo predefinidas dentro de mi proyecto para SAP. Tengo uno donde me va a solicitar, si se dan cuenta en el encabezado, que cuando yo lo configuro esto ya directamente en la automatización, ya en robots, pues me va a solicitar la clave con la cual se conecta al sistema. Pero de igual manera, en la parte anterior yo puedo haber definido el password. Entonces puedo utilizar un script en el cual me solicita la clave y un script en el cual simplemente yo lo coloco en el script inicial. Una vez que tengo descargadas las tablas dentro de mi proyecto, puedo empezar a hacer mis relaciones de tablas. En este sentido, como les digo, lo puedo hacer de dos maneras. La manera simple, que es en el caso de que yo utilizo la funcionalidad de ACL para hacer la relación, por ejemplo, de 1 a 1, o si son 2 o 3 campos, por ejemplo, como un sistema, como es el caso de SAP, donde son más de un campo que utilizo para hacer una relación, puedo crear un nuevo campo calculado en el cual concateno esos campos para poder crear mi llave que me va a servir para la relación. O en este caso, yo diseñé un script en el cual definí ciertas características o ciertas funcionalidades para poder hacer este tipo de relaciones y que al momento de que alguien lo revise sea un poco más entendible, como por ejemplo este caso. Si se dan cuenta, pues aquí le digo, bueno, la tabla BSIS la voy a relacionar con la BKPF, con el campo BLNR. Como solo es un campo, simplemente le digo esto y ejecuto mi script que hace la relación. La ventaja con esto es que yo no tengo que saber cuál es el formato del campo con el que estoy utilizando para hacer la relación. ¿Por qué? Porque adentro de ACL, dentro del script que yo ya diseñé, predefiní que investigue cuál es la estructura de ese campo, si es de numérico, que lo convierta en texto, si es de fecha, que lo convierta en texto, y que los concatene. Entonces, esto me permite no complicarme con estos temas. Entonces, aquí la relación es bastante simple. Aquí es de 1 a 1. ¿Qué significa? Estoy relacionando una tabla con otra tabla solo con un campo. Ahora bien, cuando ya realizo la relación de una tabla con otra tabla, así como esta, EBKN con EBAN, y estoy utilizando más de un campo para poder hacer esta relación, si se dan cuenta, simplemente yo le digo, bueno, le coloco los campos con los cuales quiero hacer la relación y realmente no le tengo que indicar si los campos son numéricos, si son de texto, si son de fecha, etc. El script que yo tengo definido, que es el R001, ¿sí? El de relaciones, ya va a investigar cuál es la estructura de ese campo y estandariza todos los campos a un mismo formato, que en este caso es el formato de texto, para poder concatenarlos y crear, ¿sí?, una relación. Que esta es una gran ventaja. Aquí, por ejemplo, yo normalmente le pongo un nombre corto al campo calculado que va a desarrollar. Me va a decir, bueno, mire, va a ser llave 1 y llave 1. Yo le pude haber puesto la palabra completa llave 1 y en el otro llave 1. O le pude haber puesto a uno llave 1 del campo o de la tabla EBKN y al otro llave 1 del campo EBAN, o de la tabla EBAN, lo cual queda a mi discreción, pero en el caso mío simplemente le puse llave 1 y llave 1. Entonces lo que está haciendo es que en los 3 campos que estoy utilizando o que necesito concatenar para hacer la relación, los va a concatenar y los va a almacenar dentro de un campo que se va a llamar llave 1.
Eso es en el caso de BKN. Y en el caso de Iván va a ser lo mismo. Va a concatenar esos tres campos y los va a almacenar dentro de un campo que se llama llave 1. Y posteriormente simplemente va a hacer la relación. Esto me ayuda a que sea más entendible cómo es que ACL está haciendo las relaciones. Y como les digo, lo hice una vez, o sea, me funcionó. Lo copié a un script y simplemente estoy sustituyendo los valores que tenía el script que se generó en la bitácora con variables. Eso es lo único que hice en este caso. Entonces, de esta manera me resulta reutilizable un proyecto de ACL, lo cual me ayuda a que sea posteriormente más entendible. Y como les digo, esto también lo puedo utilizar para mis pruebas, para mis análisis directamente dentro de mis proyectos. ¿Qué otros proyectos o qué otros puedo hacer? Por ejemplo, si yo tengo una tabla como lo que es BKF y la quiero relacionar con otras 3, 4 tablas, como el ejemplo que estábamos viendo, pues lo puedo hacer bastante fácil. Simplemente voy colocando en cada uno cuáles son los campos que estoy utilizando, cómo se va a llamar mi campo llave, ¿sí? Y con esto pues ya puedo hacer mis relaciones. Si se dan cuenta, como pueden observarlo de esta manera, es un poco más entendible cómo estoy relacionando mis datos y me queda un histórico de tal forma que si quiero reutilizar estos scripts en un nuevo proyecto, pues resulta más fácil para cualquier persona que lo necesite dentro de mi equipo de trabajo. Espero que esta información les haya sido de utilidad y siempre estamos a sus órdenes. Gracias.